Le voy a pedir a mi hermano Guillermo si me puede pasar a leer acá un texto que fue el que leímos la semana pasada. Está en Primera de Juan, uno de los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Es uno de los textos principales con los que estamos haciendo este estudio bíblico. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Para que escuchen la... Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Amén. Amén. La semana pasada se estuvo hablando brevemente, tratamos de resumir un poco un estudio que es muy importante para nuestra iglesia, un estudio que es muy trascendental para nuestra iglesia, para el crecimiento que está teniendo nuestra iglesia. Aún así haya uno que se quiera bautizar, ya hay crecimiento, ya hay crecimiento. Ya el problema es cuando no hay ninguno. Eso ya es preocupante. Tiene que haber dentro del año siquiera uno. Este año son varios. ¿Ya? Nuestra iglesia, como una iglesia metodista y como una iglesia pentecostal, tiene ciertas doctrinas. Tenemos ciertas posturas para interpretar la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros nos regimos por la Escritura, pero también nuestra forma de trabajar está escrituralmente también basada en nuestro libre albedrío. Nuestra forma de trabajar está basada en nuestra libertad de elección, también para poder tomar lo que a nosotros, según nuestra cultura, nos puede favorecer. Por ejemplo, si estamos bajo 1 grado bajo cero, 5 grados bajo cero, ¿nos podremos bautizar en un río? No. Contésteme para que quede grabado, no me van a escuchar después del video. No. No, ¿verdad? Amén. Dijimos la semana pasada, leímos algunos textos bíblicos que antiguamente iban al tabernáculo a ser limpiados los sacerdotes. Había un lugar destinado por Dios para ser limpiado. Dijimos que el agua servía como un elemento de purificación. Dijimos que fue uno de los elementos más antiguos fue la tierra, después fue el agua de la creación. Por lo tanto, es un elemento muy antiguo que Dios lo utiliza como ejemplo de purificación. ¿Ya? Entonces, nuestra iglesia, como una iglesia metodista y como una iglesia pentecostal, tiene ciertas ordenanzas. Perdón. Y precisamente hablábamos hace un momento atrás con mi hermano oficial de la iglesia, que como metodistas y como pentecostales tenemos que someternos a ciertos preceptos que son humanos. Por ejemplo, dirigir un servicio no está escrito en la Biblia cómo se dirige un culto. Pero como iglesia nos distinguimos del resto de la iglesia por nuestra forma de alabar al Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, tenemos una estructura como iglesia y esa se respeta. Una de esas estructuras es el bautismo dentro de la iglesia. El bautismo dentro de la iglesia es muy cuestionado por algunas personas que creen conocer la Escritura, pero que desconocen totalmente lo que está escrito en este libro. En la semana pasada aclaramos un poco, estoy hablando un poco más fuerte porque estuve revisando el audio y no se escucha mucho, entonces no estoy pronunciando un poco fuerte. La semana pasada aclaramos un poco y hablamos sobre un poco de historia, hablamos un poco sobre algunos versículos que hablan sobre la doctrina de los bautismos que nosotros debemos conocer. Este texto fue el que acaba de leer mi hermano Guillermo recién. Tres son los que dan testimonio en el cielo y hay tres también que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ya se han hecho estudios bíblicos acá del Espíritu y el Espíritu Santo. Nuestro hermano Abraham ha hecho estudios profundos sobre la obra del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y ahora se tiene un estudio sobre los dones del Espíritu Santo.
Y más adelante viene otro más pesado, que es el fruto del Espíritu Santo. Y es el más duro porque ahí nos va a tocar a todos. Porque para tener fruto cuesta mucho. Pero vamos por partes. Ya al menos ya partimos por algo. Cuando lleguemos al fruto del Espíritu Santo, a lo mejor ahí va a venir uno. Tampoco vamos reduciendo la asistencia. ¿Ya? Y la sangre, hay una doctrina, nuestra iglesia y las iglesias evangélicas, creemos que nosotros obtenemos redención a través de la sangre de Cristo. ¿No es cierto? El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le enseña que nosotros como cristianos ya no vivimos bajo la ley, que podemos comer de todo, pero de animales ahogados no podemos comer y de sangre tampoco podemos comer. ¿Por qué? Porque en la sangre está el alma del ser viviente. En la sangre está el alma. Lo que no tienen los animales es un espíritu, pero tienen un alma. Nosotros tenemos nuestra alma está en la sangre. Por eso hay algunas sectas, vamos a meter un paréntesis, hay algunas sectas que prohíben las transfusiones de sangre. Eso también depende de la escritura. Si bien el alma está en la sangre, pero la sangre es algo tangible, eso va a morir, va a perecer. No sé si me explico. Pero el alma es algo intangible, es algo eterno. Por lo tanto, es una... A ver, Dios pudo haber utilizado el hueso de la nariz para ponerle el alma ahí. El cartílago de la oreja para ponerle el alma aquí. Él quiso que fuera la sangre, problema de él. Por lo tanto, hay que también separar lo que es material de lo inmaterial. Entonces, en ese tema nosotros tenemos un poquito de discrepancia porque el dar sangre no significa que a mí me van a sacar toda el alma. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces Colombia hay una científica al lado del fuego a la pastorita. Aquí hay una... Pásenle esta, por favor, fíjate. Que se pone esto en los pies. Niña ahí. Viene preparada, viene preparada. Al lado del fueguito que se siente la pastorita. Con su alfombra. Y le aprovechan de decir que mire el fuego de dentro. El Señor bendiga a nuestra pastora María. Sigamos. Entonces, nos podemos hacer mucho estudio sobre esto. Y de hecho, en algún momento lo vamos a hacer para enseñarle a la iglesia cómo deben comportarse afuera. Así que en el fondo, nosotros lo que buscamos acá es aprender a comportarnos afuera. Aprender a comportarnos como cristianos. Eso es todo. Porque ya hemos creído en Cristo, hemos sido lavados por su sangre, hay una vida nueva. Pero ahora lo que nos queda es caminar, y en el caminar vamos cometiendo errores. Entonces, en los estudios bíblicos que hacen nuestros hermanos acá son para aprender a caminar, para aprender a comportarnos afuera. Cuando yo voy a un asado, puedo participar de lo que yo quiera, pero soy cristiano. Eso es lo que aprendemos de la iglesia, ¿vale? Y en eso está la bendición. Hoy día estamos aprendiendo a defender nuestra doctrina de los bautismos como iglesia metodista y como iglesia pentecostal. Tenemos una enseñanza, nosotros bautizamos dentro de la iglesia, pero no estamos en contra de los bautismos en el río. Siempre y cuando las condiciones se den, perfectamente se puede hacer en un río. Y de hecho lo vamos a hacer en algún momento, y va a ser glorioso, va a ser lindo. Pero en este tiempo no puedo esperar a que alguien se me muera. Imagínate que aquí a diciembre se me muere uno de los que se quieren bautizar. Va a quedar sin bautizarse por mi culpa. No digo que se van a morir ustedes, ¿ya? Pero hay que ponerse en todos los lugares. Nuestra vida está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Entonces también es parte de los estudios bíblicos que vamos a enseñar acá. Usted tiene que vivir el día a día. Mucho cuidado con afanarse algunos. ¿Ya? Entonces, la doctrina de los bautismos está clara, porque tengo que hacer un pequeño resumen de 10 minutos. Está clara en el libro de Hebreos, capítulo 6, habla sobre varias doctrinas y dentro de eso nos pide el apóstol Pablo conocer la doctrina de los bautismos. Debemos conocerla. ¿Ya? Dígale que se calle porque estamos grabando. Si vuelvo a escuchar un grito más, paramos el servicio. Tóquenle la puerta nomás y... Tóquenle la puerta nomás. Un grito más y paramos la grabación y vamos a tener que detener el servicio. Estamos en la iglesia. Ya, a ver, sigamos. Hablamos sobre algunos significados de la palabra bautismo.
hablamos un poco de historia, hablamos un poquito de lo que ocurrió con Jesús, con el bautismo. Dijimos que, y esto lo dejamos bien claro, que el bautismo en hebreo no es sumergir, sino purificar. Los griegos cambiaron la definición y definieron bautismo como sumergir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando Jesús se bautizó en el Jordán, él se sumergió. Y ahí viene toda una definición de que bautismo mejor, definámoslo como sumergir y no como purificar. Pero en hebreo se escribe mibael y significa purificar, no sumergir. Amén. Amén. Entonces, el bautismo es un ritual antiguo que no era utilizado para una comunión con el Espíritu Santo, una comunión con el Señor para sellar una fe, no, era utilizado como un ritual de mibael, un ritual de purificación. Para eso era utilizado, ¿ya? Y obviamente algunos para purificarse se echaban agua encima y otros se sumergían en el agua, dependiendo del caso, insisto, ¿ya? Los judíos no se bautizaban y hasta el día de hoy los ortodoxos no se bautizan. Porque para ellos hay una promesa, ellos son el pueblo de Dios, no tienen para qué bautizarse. Si un judío se convierte al cristianismo, se bautiza. Se bautiza. El gran problema para los judíos, que aquí hay un tema escatológico que lo dijimos la semana pasada, el gran problema para los judíos es que ellos van a tener que pasar la gran tribulación. Nosotros como iglesia, el hecho de que creamos y que seamos bautizados nos hace de inmediato aptos para irnos en el arrebatamiento con Jesucristo y no vamos a pasar la gran tribulación. Amén. Y si un judío quisiera arrepentirse y no pasar la gran tribulación, tiene que creer en Jesucristo, hacerse parte de la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo y bautizarse. Amén. Y queda libre de la gran tribulación. Hay todo un tema acá. Rodrigo está armando un estudio ahí sobre las 120 jubileos y un montón de otras cosas más. Eso se va a entregar en la iglesia. Y vengan porque van a decir, sí, los judíos, ¿verdad que el pastor habló de los judíos? Ahí se van a acordar. Todo lo que nos pasa a nosotros como iglesia está íntimamente relacionado con el pueblo de Israel. El reloj de Dios es el pueblo de Israel. Y si usted quiere saber si la venida está cerca, mire a Israel. Es lo que está pasando allá. El homosexualismo, el LGBT ya entró en Israel. La abominación desoladora, dice el gran profeta, que anuncia lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Las 70 semanas de Daniel. Ya están ocurriendo abominaciones en el mismo pueblo de Israel. Es tanto así que en el lugar santo va a entrar después el mismo anticristo y de ahí va a gobernar. Así de abominable lo que está ocurriendo allá. Bueno, sigamos. Jesús se bautizó no porque necesitaba sellar su fe con nadie, ni se bautizó porque tenía que convertirse al cristianismo, ni se bautizó porque tenía que seguir un ritual. No. Se bautizó para darnos un ejemplo de humildad a nosotros. Se bautizó también para iniciar, ¿qué cosa inició Jesús? Su ministerio. Muy bien, su ministerio. Ya, muchas gracias. Jesús inició su ministerio con el bautismo. ¿Alguien me puede leer, por favor? Mateo capítulo 3, versículo 17. Quiero hacer este pequeño resumen porque después ya vamos a hablar sobre los temas más controversiales del bautismo y ahí vamos a estar media hora más, no es tan largo. Estamos en casa, así que me puedo tomar un café tranquilo, ¿verdad? Amén. ¿Usted quiere tomar un café? ¿Tomamos un café? No, no hay problema. 3:17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Amén. ¿Sí? Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hubo una voz en el cielo Amén. que decía: este es mi hijo amado. Cuando él estaba siendo bautizado, cuando sale del agua, se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado. Amén. Entonces, Jesús tuvo que cumplir este mandato que después él mismo lo instruyó. Y aquí hay un ejemplo súper claro, ¿eh? Lo que yo no hago, no puedo instruírselo al pueblo. Jesús se bautizó y después le enseñó sobre el bautismo. Amén. Porque él no podía enseñar algo que él no había hecho. Así es.
Y de hecho, fue tanto que el único que pudo cumplir la ley a cabalidad fue Jesucristo. Ni siquiera los judíos podían cumplir la ley. Porque hay varios pasajes bíblicos donde pillaban a uno recogiendo leña, pillaban a otro haciendo otras cosas y eran apedreados. Jesús cumplió la ley a cabalidad. Por lo tanto, como Él cumplió, ya la ley se selló. Ya no hay que cumplir más la ley porque ya hubo uno que la cumplió. Y ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, según lo que hemos venido predicando varios cultos acá. Sigamos. Hablamos sobre que se bautizó Jesús porque inició su ministerio y por una muestra de humildad. No vamos a dar pasaje porque ya lo dimos la semana pasada. ¿Ya? Hablamos un poco sobre los antecedentes históricos del bautismo. El agua como purificación viene desde Génesis. Desde el libro de Génesis viene el agua y sale un río, incluso del Gran Edén salen dos brazos, dos ríos. Uno se llamaba Éufrates y el otro se llamaba, ¿cómo se llaman los ríos que salen del huerto del Edén que hasta el día de hoy están ahí? ¿No se acuerdan? Tarea para la casa. Incluso hay uno de esos ríos que hoy día se está secando. Y se han escuchado voces porque hay ángeles encarcelados debajo de ese río. Y está escrito, en la Biblia está escrito en el Nuevo Testamento, que hay ángeles encarcelados debajo del río Éufrates. Y hoy día el río se está secando. Cuando ese río se seque por completo, van a pasar las tropas rusas, las tropas chinas y van a invadir Israel. Ya, por eso le toca a Rodrigo hablar sobre eso. Hay que meterse en esto. Hay que meterse mucho en esto. Hablamos un poco sobre el agua como un simbolismo de purificación y limpieza, eso ya lo dijimos, nos fuimos al libro del Levítico, hablamos del lugar del santuario, de ponerse ciertas vestiduras para poder lavarse y poder limpiarse, se ponían ciertas vestiduras, por lo tanto, ese día del bautismo, o sea, hay que venir 10 puntos a la iglesia, hay que venir bien vestidito, bien peinadito, bien lo mejor para el Señor, ni siquiera es para el pastor o para la gente, es para el Señor, me voy a presentar ante el Señor. Amén. Van a sellar su compromiso con el Señor. El compromiso ya lo tienen. Ahora lo que van a hacer es un sello. Dios va a poner un sello sobre su frente. Dijimos que el bautismo era un símbolo de la era mesiánica. Se habló mucho antes de eso, de la limpieza del agua, de la purificación, del arrepentimiento, hasta en Zacarías 13. Después, los judíos utilizaban el simbolismo como un rito, no lo utilizaban para arrepentirse, como una señal de arrepentimiento, ¿verdad? Explicamos para qué es el bautismo en agua, ciertos mitos sobre el bautismo. Los voy a leer solamente, no los voy a exhortar. Pero, por ejemplo, el bautismo es una ordenanza de Jesús, está en el libro de Mateo. Es una señal de arrepentimiento, está en Mateo 3 también. Es una señal exterior de lo que Dios ha hecho en el interior nuestro. Yo exteriorizo eso. ¿Ya? El bautismo, hay ciertos mitos sobre el bautismo. El bautismo no es para ser salvo. Si bien Pedro, ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué Pedro dice el bautismo de ahora nos salva? Pero recordemos a quién estaba predicando Pedro. Amén. Pedro no le predicó a los gentiles, le predicó a los judíos. Amén. Entonces, el bautismo no es para ser salvo, el bautismo no tiene poder curativo, no es para echar fuera demonios, no es para recibir al Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque hay varios que se han bautizado y siguen siendo los mismos chismosos de siempre. Siguen siendo los mismos lengua larga. Hay una persona que es lengua larga, que es chismosa, que es asesino, que es cómplice del asesinato. Nunca ha sido cambiado por el Espíritu Santo. No ha sido cambiado por el Espíritu Santo. No hay un cambio. Y si no ha sido cambiado, porque nunca no ha tenido la llenura, menos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es toda una cadena esto. Hablamos de que había dos corrientes doctrinales. Que aquí se pelean algunos. Entre los cristianos se pelean mucho. Que dicen que hay que sumergirse para ser bautizado. Y hay otro que dice que hay que tirarle el agua encima para ser bautizado. Las dos corrientes son válidas. Amén. Las dos corrientes son válidas. Dimos textos bíblicos para avalar de que las dos corrientes son válidas. Hablamos del bautismo por inmersión. Amén. Hablamos del significado en griego del bautismo por inmersión. Pero el significado original del bautismo es purificación. Pero en griego es
sumergirse. Por lo tanto, sí es válido sumergirse. Jesús lo hizo. Felipe se encuentra con el eunuco. Ayer nos hablaban de Felipe en la reunión de varones allá. Felipe, un varón común y corriente como cualquier otro, lo mandaron al desierto donde no había nadie, pero él obedeció. No había nadie en el desierto y él obedeció, y se encuentra en pleno desierto con un carruaje y con un eunuco que iba leyendo la escritura hasta el profeta Isaías. Y Felipe viene y le empieza a narrar después lo que había hecho Jesucristo, y el eunuco se convierte y le dice el eunuco, dice, ¿y qué hay? El etíope le dice, ¿y qué impide que yo me bautice si aquí hay agua? Y descendieron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Y Felipe fue el único de los discípulos, hermano, el único que el Espíritu Santo, mira el poder que había antes, hermano, lo teletransportó, lo agarró y lo llevó a otra ciudad. Solo por obedecer la voz de Dios. Pero aquí yo quiero llegar a un tema más importante. El bautismo por inmersión sí es válido. Pero en los tiempos donde se hacía el bautismo por inmersión, no había ni un curado en el río. No había ni un borracho en el río. No había ni un reggaetonero en el río. No estaban haciendo asados, no estaban peleando, no estaban teniendo relaciones sexuales al lado de los que se bautizan. Y esto quiero que quede grabado, por favor, para que la gente que alega esto después vengan a la iglesia primero y aprendan. Aprendan a someterse. El Señor dejó una casa de oración. En la casa de oración se hace el bautismo. Y si nos vamos a ir a un río, nos vamos a ir a un lugar donde no haya gente degenerada al lado de nosotros ahí, donde estamos compartiendo un lugar santo. Podemos ir a un río a predicarle, sí, pero no a bautizar gente. Porque ese lugar está totalmente contaminado. Cuando Felipe baja con el eunuco, con el etíope, bajan al río, no había nadie, estaban solitos. Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán, Juan el Bautista era duro, no dejaba ni siquiera a los fariseos que se acercaran a ese lugar. Sin embargo, en el río acá usted pilla cualquier degeneración, y ahí están los cristianos saltando y bautizándose. El bautismo para mí es un momento solemne, un momento sagrado, no tiene por qué haber ningún curado al lado. El Señor nos bendiga. Y el Señor bendiga a nuestros hermanos que han decidido obedecer y se han decidido por venir a bautizarse en este lugar. Más rato a lo mejor lo voy a volver a recalcar. A los cabezones, los porfiados que no quieren venir y obedecer, hermano. Yo estaba un poquito molesto en la mañana y lo entiendo, hermano, porque ellos deberían estar en este lugar. Ellos deberían estar en este lugar. No esperar a que vayamos a un río a bautizarnos. En tanto se habla la posibilidad de bautizarse, deberían correr a la planta de Jesucristo. Ahí se ve el amor, el cariño que le tienen a las cosas de Dios. Y se lo digo, que quede grabado, no importa que después se vayan de la iglesia. Estamos viviendo una generación de cristal que no se les puede decir nada hoy día. Ayer nuestro pastor Sergio nos reprendió a todos. No se fue ninguno. Todos alababan el nombre del Señor. Y el viejito nos reprendió a todos de arriba, nos retó bien mentado. Y en el nombre del Señor. Y sabe que eso entró aquí como un bálsamo. Entró algo lindo acá en el corazón cuando Él nos llamó la atención. Eso es cristianismo. Somos hombres de obediencia, personas de obediencia. No que cuando está al lado lo llevo a la iglesia y cuando hace calor sí llevo. Eso no es cristianismo. No sé qué será, pero no es cristianismo. Entonces, las corrientes doctrinales hoy día se están peleando iglesias que según dicen que son de sana doctrina porque van al río. Está bien, que vayan al río. Vayan a darle pela a los cerdos. Los santos a los cerdos, las pelas a los cerdos y los santos a los perros, dijo Jesús. Sí, Señor. Yo no voy a compartir un momento íntimo de mis hermanos que es su momento con el Señor para que un borracho se esté riendo de nosotros ahí. No lo voy a hacer. Es un momento sagrado, un momento íntimo. Y el bautismo por aspersión también lo justificamos bíblicamente. Amén. Dijimos que el bautismo por aspersión está en la Escritura. Amén. Sí, Señor. No les voy a dar textos bíblicos porque están en el servicio anterior, en la grabación anterior ya lo tenemos. Se le llama bautismo por ablución o por aspersión. Sí, Señor. Hablamos sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Si fuera derramamiento solamente y no fuera bautismo, la palabra habría dicho derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, la Escritura dice bautismo del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo cuando llega sobre una persona, ¿cómo llega? ¿De dónde llega el Espíritu Santo? De arriba hacia abajo. Y si llega de arriba para abajo, ¿por qué le llaman bautismo? Si nadie se está metiendo en ningún lado, se están sumergiendo. Porque el significado de bautismo está mal puesto ese significado. Ahora, ojo, del hebreo se cambia al griego, del griego se cambia al latín, del latín se cambia al inglés y del inglés se cambia al castellano. Mira todos los cambios que ha tenido la palabra, las distorsiones que ha tenido la palabra. Así que si algún cabezón quiere alegar con esto, ya es problema de él, que vaya al otro lado a alegar. Acá nosotros vamos a bautizar, acá le echamos agua en la cabecita y eso va a sellar su fe por el Señor. Y punto, se acabó el problema. Vamos con algunos temas controversiales. Y aquí ya entramos a nuestro estudio de hoy día. Vamos a estar media hora hablando sobre esto. Algunos temas controversiales, pero más que controversiales, hermano, son dudas. No es controversia, sino que son dudas las que nosotros tenemos. Su Biblia, me imagino que las tiene en la mano, ¿verdad? Amén. Ya dijimos que busquen en el libro de Hechos, capítulo 8, y tengan la mano, porque quiero hablar un poco sobre esto primero. Mientras tanto, busquen Hechos. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de ahí viene Hechos de los Apóstoles, después viene Romano, después 1 Corintios, 2 Corintios, y etc. Voy a empezar a preguntar, ¿con qué libro queda después? Sobre todo a uno que lo tengo aquí entre ceja y ceja. Ahí andaban preguntando por uno allá en Freire. No te lo voy a hablar. Acuérdenme. El pastor corre por mí. Yo no tengo nada que ver en esto de que yo. Bautismo no es para ser salvo. Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Yo se lo voy a leer, ustedes quieren que me sigan en la lectura, por favor. Amén. ¿Vamos siguiendo la lectura? Amén. Hechos capítulo 8, versículo 35. Vamos a leer 2-3 versículos ahí un poquito. Amén. Amén. Dice, mira, justo estábamos hablando de Felipe. Amén. Mira, aquí está. Amén. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí está con el etíope, ¿verdad? El eunuco. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, sí, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hay algunos que señalan acá que el eunuco pidió ser bautizado inmediatamente para ser salvo y recibir al Espíritu Santo. Pero para ser salvo, el eunuco tuvo que confesar, no bautizarse. Porque primero Felipe le habló, le narró la escritura y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese instante él fue salvo. Amén. Cuando el eunuco confiesa y el eunuco creyó primero, entonces el bautismo no es para ser salvo. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Para ser salvo hay que reunir solamente ciertos requisitos y dentro de eso no está el bautismo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares, ¿cómo? ¿Con qué? Con tu boca. Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa hay que confesar? Que Jesús es el Señor. Y hay que creer ¿dónde? En el corazón. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa?
será salvo. Aquí no dice que hay que bautizarse. No dice que hay que bautizarse. Por lo tanto, el bautismo no es para ser salvo. Me voy a detener aquí a leer varios pasajes porque no quiero que hayan dudas después. Y que después se enseñe mal a la congregación, porque si yo llego a pillar a un predicador enseñando mal, le voy a pedir al hermano Guillermo que lo baje del púlpito, porque se están levantando nuevos predicadores, vienen jovencitos que van a empezar a predicar, y a estos hay que instruirlos bien en la palabra. Nosotros aprendimos charcamos, hermano, a porrazos, ¿sí o no? y nos retaban de repente cuando nos equivocábamos, pero que nadie nos enseñó. Y cuando íbamos a los estudios bíblicos, me acuerdo que nos enseñaban que Pablo había viajado no sé para dónde, después viajó para allá. Y yo dije, pero es que yo no quiero aprender esto, yo quiero aprender a predicar. Entonces, ahora le estamos enseñando. Cuidado con decir que si no se bautiza, se van a ir al infierno. No pasa nada si no se bautiza. Pero sí está en desobediencia. Y un desobediente no va a ser bendecido nunca, va a vivir una vida paupérrima. Así de simple. Jesús y Nicodemo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice: de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero dejar en claro este pasaje, por favor. Subráyelo ahí, porque cuando habla de nacer de agua, no habla del bautismo. Porque hay muchos que malinterpretan la Escritura. El que no naciere de agua y de qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted dice, de que el bautismo es para ser salvo, porque para eso hay que entrar en el reino de Dios. No habla del bautismo. Nacer de agua, a Nicodemo no le habla del bautismo. Por favor, leamos por favor. ¿A qué se refiere Jesús con agua? No dice el que no se bautiza, sino que Jesús le hubiera dicho, bautícese. ¿Por qué? Porque ya el bautismo de Juan el Bautista ya estaba vigente. Ya estaba la gente bautizándose con Juan. Entonces Jesús le hubiera dicho, el que no se bautiza. Pero le dice, el que no nace de agua. ¿A qué agua se refiere? Juan 4, versículo 10, versículo al 14, por favor. Y aquí ya estamos aprendiendo algo muy, muy importante. San Juan, capítulo 4, versículo 10, versículo 14. Por lo tanto, si algún hermano alguna vez llega a predicar esta predicación de Jesús y Nicodemo, tiene prohibido hablar del bautismo, porque no habla del bautismo en agua. ¿Les cuesta, los amigos, si es difícil predicar? Y hay algunos que meten el bautismo acá y lo agachan la cabeza y dicen, Señor, la cara de decir, hermano, aléjese un poco del micrófono. ¿Cuántos centímetros? No, unos 5 años. Aprenda la escritura primero, después predica. ¿A qué agua se refiere Jesús cuando habla con Nicodemo? Juan capítulo 4, versículo 10, al versículo 14. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿a qué se refiere con un don? Con un regalo. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué cosa? Agua viva. Agua viva. Más en el 14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré. No habla del agua de los bautismos. Habla del poder del Espíritu Santo que por nuestro interior va a fluir como río de agua viva. Cuando realmente seamos regenerados por el Espíritu Santo, cuando una persona regenerada cambia su esencia. Bendito sea el nombre del Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, aleluya, una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, volvamos otra vez al pasaje de Nicodemo.
Estamos en la primera parte. Estamos en la primera parte, que el bautismo no es para ser salvo. Pero algunos me pueden decir, que estamos analizando la contraparte de esto, que algunos pueden decir, pero entonces, ¿cómo Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua no puede estar en el reino de Dios, que el bautismo no es para ser salvo? Sí, cabezón, pero no está hablando de esa agua. Está hablando del agua que Jesucristo da a través de su Espíritu Santo. No sé si me explico. Está hablando del agua que Jesucristo le dio a la samaritana acá. Amén. En Juan 7, si quieren nunca, si no, anótelo por último, yo voy a andar más rápido, si no, no vamos a demorar mucho. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua viva. A esa agua se refiere cuando habla con Nicodemo. Por lo tanto, el bautismo sigue siendo solamente una señal de arrepentimiento, pero no es para ser salvo. Porque la Escritura, cuando habla de Nicodemo, del que no naciere de espíritu y de agua, no habla del bautismo, habla de Jesucristo mismo. Amén, Señor. Amén. Sí, amén. Ya, estamos claros. El pasaje de Nicodemo, cuidado que alguien me lo vaya a predicar mal. Cuando le estoy hablando sobre Nicodemo, acá arriba, vamos a contar un día. Chavito predica sobre Nicodemo. Oscar vaya a predicar sobre Nicodemo. De repente te van a ganar, hermano, ahí, hermano, de la voluntaria. Ya, hermano, te toca predicar. ¿Y qué voy a explicar todo? Aquí está la pizza. Tienes que explicar todo. Antiguamente, hago un paréntesis, antiguamente el pastor Antonio, él se crió en el evangelio con un viejito que no sabía leer. Y el viejito le decía, léeme por favor una palabra. ¿Dónde, pastor? Cualquier parte. Ya, la leía. No sé, como Jesús habló tal cosa, ya, predica eso. Pero ¿cómo? Anda a predicar eso en la iglesia. Pedía la palabra por fe. Y le pedía a los hermanos oficiales, decía, anda y predican eso a la iglesia. Y tenía que soltar esa palabra, te pillaba de sorpresa. Así era lo viejito antes. Algún día lo vamos a hacer. Pero había unos pastores, que hacían un paréntesis, había pastores que se paseaban aquí, acá, hermano, usted vaya a predicar el día, yo mismo. Y yo, pastor, vaya a predicar. Y te pillaban de sorpresa los viejitos. Así que hay eso que hay que enturarlo y darlo antes. Se preparen para predicar. Un pasaje controversial. Necesito que tengan su dedo puesto en Hechos capítulo 2, versículo 38, y en Mateo capítulo 28 y 19. Hechos capítulo 2 y Mateo 28. Ya, siguiendo esta línea de que el bautismo no es para ser salvo, vamos a seguir hablando un poquito sobre eso, pero hay un pasaje controversial acá. Aquí hay alto que leer, hay bastante lectura acá, así que necesito que estén atentos, por favor. ¿Alguien puede leer Hechos capítulo, Mateo 28, 19, por favor? ¿Alguien que me lea Mateo 28, 19? Mateo Amén. 28, 19. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, ¿qué dijo Jesucristo? Que había que primero hacer ¿qué cosa? Discípulo. Amén. Y después, ¿qué hay que hacer? Bautizarlo. ¿Cómo ordenó Jesús que hay que bautizarlo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38, ocurre algo raro acá, algo extraño. Y Pedro cambia la orden de Jesucristo, que Jesucristo mismo dio. Y Pedro cambia esta orden. Y mire lo que dice Pedro. Necesito una pizarrita. Yo siempre que hacía clase hago con una pizarrita. Vamos a comprar una pizarra solo para la exposición. ¿Ya? ¿Puede buscarme ese pasaje, Rodrigo, mientras tanto? ¿Se podrá o no? Sacar ese pasaje. Porque de ahí volvemos a recordar eso. Déjame en Mateo 28, 19, para que contrastemos con el libro de Hechos que van a leer mis hermanos ahora. Van a leer Hechos 38 al 41. Es que aquí también se genera, ¿sabes por qué quiero detenerme acá? Porque hay una secta que se llama los Jesús solo, o los solo Jesús. Y hay otra secta que son los unicitarios. Y ellos dicen que solamente existe Jesucristo. Que el Padre es el mismo Jesucristo y que el Espíritu Santo también es el mismo Jesucristo.
Ya, veamos. Te vas a enviar con todo. En la calle te van a empezar a meter cuestiones, tienes que estar preparado. Si no, te van a cambiar de iglesia. Ahora, si te guían para otra iglesia, que sea por otra cosa, pero no por la doctrina. Mientras algunos no se me cambie para la historia, ¿no? Te voy a dar todo el día del día, hermano. Ayer me retaron allá con culpa de uno. Quiero hablar con un hermano de allá de Nueva Esperanza, dijo el pastor. Y yo ahí tuve que poner el pecho a la bala. No, mi pastor, si no hay nadie. No, si hay alguien allá. Ya. Barato vamos a hablar de eso. Ya, me coloco ya. Por tanto, ella hace discípulo de todas las naciones, bautizándole. Ahí Jesús da una orden en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer acá, cuando ustedes se bauticen. Pero en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, ¿alguien lo puede leer, por favor? Lento, pausadito, porque aquí viene algo raro. Amén. Léalo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué? Otra vez. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. De Jesucristo. Ya, sígala leyendo, por favor. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el bautismo del que está hablando Pedro ahí, le está diciendo bautícese en el nombre de Jesucristo, más encima es para algo. ¿Para qué? Para el perdón. Para el perdón de los pecados. Sin embargo, acá, este bautismo no es para el perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Dónde aparece el perdón de los pecados acá? Ahí, aquí. Hacer discípulos. Aquí, un discípulo no puede ser una persona que no ha sido perdonada. No puede ser discípulo. Si un mundano no ha sido perdonado. Por lo tanto, el perdón de los pecados acá aparece donde dice hacer discípulos. Ahí está el perdón de los pecados. Y este bautismo es un bautismo para sellar el compromiso con Jesucristo, con el Señor. Y se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro le habla, alguien que reconociera y busque el versículo 22, por favor, de ese mismo capítulo. ¿A quién le habla? Varones israelitas. ¿Qué dice ahí? Varones israelitas. Otra vez, ¿a quién le está hablando? A los varones israelitas. Varones israelitas. No le está hablando a los gentiles, le está hablando a los judíos. Y le dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los judíos conocían al Padre y conocían la obra del Espíritu Santo, lo que había hecho en Sansón, lo que hizo en Saúl, lo que hizo en David, aleluya, lo que hizo en un montón de hombres, grandes hombres de la Biblia. Algunos se perdieron, otros fueron salvos, pero sabían que había un Espíritu de Dios que estaba en ellos guiándolos y sabían el nombre del Padre. Pero a Jesucristo ellos lo negaron. Más encima lo crucificaron. Y más encima cuando estaban pidiendo que liberaran a Barrabás, dijeron la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron ellos. Por lo tanto había que arrepentirse, tenían que arrepentirse primero. Y ese bautismo iba a ser una señal de que ellos realmente se estaban arrepintiendo por la tremenda aberración que habían hecho con nuestro maestro. Entonces Pedro a él incluso lo está arrepintiendo. Le dice, bautícense, ustedes, le dijo, en el nombre de Jesucristo. Porque ustedes, por culpa de ustedes, Jesucristo padeció. Por culpa de ustedes, Jesucristo murió. Sí, se cumplió la profecía, está bien, pero ojalá no se hubiera cumplido por ustedes, por otras personas. Pero ustedes fueron los culpables de hacer cumplir la profecía. Bautícense en el nombre de Jesucristo y se les van a perdonar sus pecados. ¿Se fijan la connotación distinta que hay acá? No vamos a dar más vueltas a esto. ¿Ya? Aquí los publicitarios, los que quieren pelear con esto, ya que lo hagan, no aquí. Problema de ellos. Amén. No se caliente la cabeza usted. ¿Ya? Dijimos que los judíos no se bautizan en agua porque hay un pacto entre ellos y Dios. Un tema de los judíos, no nos metamos ahí. Marcos capítulo 5, versículo 24.
Volvamos otra vez a la presentación. Dijimos que el bautismo no es para ser salvo. Quiero que por favor esto se lo aprendan de memoria, hermano, por favor. Porque con el bautismo ustedes la próxima semana no van a estar salvándose de nada. Ustedes ya son salvos. Si Cristo viniera por ustedes, se van derechito para el cielo. ¿Ya? Así que tranquila. Esperemos con calma ese día, con gozo, con alegría, porque ya viene. Vamos con el libro de Marcos 5:34, por favor. Él le dijo, aquí Jesús se encuentra con una mujer. Y aquí yo me quiero detener un poco. Me hubiera gustado que estuvieran todos mis otros hermanos, incluso los que han impuesto las manos acá. Quiero que por favor me escuchen esta parte. Dijimos, vamos primero con el bautismo. El bautismo no es para ser salvo. Él le dijo, hija, le dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y aquí le da un regalito. Jesús le dice, y queda sana de tu azote. Primero la salvó y después le dio un regalito. Y quédate sana. Te voy a sanar también. ¿En serio? Sí. Yo venía a buscar salvación más porque ya me iba a morir. Sí, vaya a ser salva. Pero aparte de eso, te voy a alargar los días. Ya, ándate para la casa. Le alargó los días de vida, la sanó. La esperanza de ella no era ser sana, la esperanza de ella era ser salva. Porque si ven, versículos más atrás dice, si tan solo yo tocar el manto, seré salva, no seré sana. Dice seré salva, ¿no? No dice seré sana. Ella quería salvarse solamente porque ya estaba lista para morir. Y Jesús le da un regalo y dice, y se sana también. Y la sorprendemos, y Jesús siempre nos sorprende, como lo que ha estado pasando en nuestro servicio. Ahora aquí yo me quiero detener. ¿Qué es lo que sana a un enfermo? ¿El pastor que ora por el enfermo? ¿El instrumento que salta, que brinca, que hace un montón de cosas y le da la chiripiorca acá adelante? ¿Eso es lo que sana a un enfermo? No, Señor. Por lo tanto, usted nunca, jamás, nunca alabe a un instrumento. Nunca. Ni a un pastor, ni a un obispo, ni a nadie. La única gloria que es para el Señor, para nadie más. Amén. Y lo que sana, incluso lo que sana a los enfermos, a veces ni siquiera es la voluntad de Dios. Porque esa mujer, la que tiene ahí mi hermano en la escritura, esa mujer no era parte del pueblo de Dios. Y la voluntad de Dios era que ella se muriera. Así de simple. Otro día vamos a hablar sobre la voluntad de Dios para que usted no le eche la culpa a Dios por las payasadas que nosotros hacemos. Nos hagamos responsables de nuestros actos. Dios no tiene la culpa de lo que nosotros hacemos. Y la voluntad de Dios no era que ella fuera salva, ni que fuera sana. ¿Qué fue lo que movió la mano de Dios? ¿Alguien me puede dar la palabra clave? Hay una palabra ahí. La fe. Lo que sana a la gente acá es su fe. La fe de la gente mueve la mano de Dios. Nosotros somos siervos inútiles que nos manda a imponer las manos. Somos siervos inútiles, no servimos para nada. Así que cuando el Señor a usted lo empieza a utilizar, no se me mete a entrar acá. Aquí Dios puede utilizar hasta un niño. Hasta un niño. Así que la fe de esta mujer la hizo salva, no un bautismo. Y incluso ahí le dice, no le dice a bautizar ahora. Ella fue salva. Listo. Así es simple. ¿Ya? Segundo, el bautismo no tiene poderes curativos. Marcos 16, por favor. Esto es cortito, aquí ya no vamos a llevar tanto. Pero quería que la primera parte la entendiera. Yo creo que ya está claro, ¿verdad? El bautismo no salva, el bautismo no tiene poderes curativos. Marcos 16, versículo 18, por favor. Aquí el Señor Jesucristo da una orden para que los enfermos sanen. No les dice que se bauticen. Le da una orden ¿a quién? A los discípulos, a los que ya están más firmes, a los que ya han creído, a los que ya están bautizados, a los que ya están caminando, a los que ya están enseñando. A eso les da una orden. Y pondrán las manos. ¿Dónde dice? Serpientes. Marcos 16, 18, por favor. Para que los enfermos sanen, ¿qué hay que hacer? ¿Alguien que lo lea? Marcos 16, 18 y 19. Marcos 16, 18. ¿Sí? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas
Así de simple. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué más dice que hay que hacer algo ritual, no? Que tienen que acostarse, que tenemos que taparlos con una mantita, que, ¿no? ¿Qué dice? Sanar. Así de simple. Nos dice cuánto se van a demorar imponiendo las manos. Podemos estar peleando con el diablo una hora. Eso ya va a depender de nuestra fe y de la fe de la persona que llega acá. Pero hay que imponer la mano. Nada. Lo demás lo hace el Señor. Amén. No hay rituales, ni que tiene que acostarse, que ahora vaya a prender 3 velitas, que coloque un espejo de la puerta, que vaya y haga unos bailes, la danza de la lluvia, los machitunes, y después se... No. Eso es brujería. Ya, sigamos. Otra cosa más que se me olvida, para que los enfermos sanen, pues. Marcos 9, Marcos 9, 29. Marcos 9, 29. Usted ya lo ha leído, pero quiero para molestarme un rato, para que me lean los dedos y para que se le caliente la mano. Marcos 9, 29. ¿Qué hay que hacer ahí para que los enfermos salen? Léalo, por favor. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay que orar y hay que ayunar. Listo. Sigamos con la obra. Entonces el bautismo no es para sanar a nadie. Ya, si ese día usted está enfermo, le oramos, ahí sí, pero el bautismo no es para eso. ¿Ya? No es para recibir al Espíritu Santo. Y aquí hay un debate y hay una controversia. Y aquí me quiero detener un momento. Hubo un hombre que se cree que recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado. No me quiero alargar porque si me alargo mucho voy a meter en un tema difícil y no me van a entender. Que este fue Saulo. Se cree que cuando él fue bautizado recibió de inmediato el Espíritu Santo, pero porque había apuro. Tenía que recibir rápido el Espíritu Santo. Saulo no recibió el Espíritu Santo cuando fue derribado del caballo. No, porque él estuvo temblando, estuvo tiritando. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo no hay enfermedad en su cuerpo. No sé si me explico. Lo que sí hay después es un azote, un mensajero de Satanás, dijo Pablo. Pero él cuando fue botado del caballo, él quedó ciego, totalmente ciego. Por lo tanto, no podía tener el Espíritu Santo estando enfermo. Lo que sí pudo tener después, por la grandeza de lo que él vio cuando fue elevado al tercer cielo, el Señor le mostró cosas inefables, dijo que al hombre no le es permitido conocer. Y el apóstol Pablo murió con ese secreto, nunca lo reveló. Vio cosas pero tremendas arriba en el cielo y dice, y para que yo no me engrandezca, me fue enviado un mensajero de Satanás, dijo Pablo, por el cual yo he rogado 3 veces para que Dios me sane, pero él me ha dicho, no, Pablito, bástate de mi gracia nomás porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Distinto es tener un azote, un mensajero de Satanás que nos abofetee, a que una persona esté enferma, viva la enfermedad. Eso es distinto. Amén. Porque la Escritura dice que todo fue hecho por Él. Y todo fue hecho para Él. Por lo tanto, los demonios también están al servicio del Señor. Y si el Señor necesita que usted tenga un azote, lo va a hacer con tal de mantenerlo en la iglesia. Se lo dijeron a mi pastor Antonio. Y lo digo con propiedad por quien me lo dijo. Hijo, me dijo, yo una vez pedí y el Señor mandó una profeta de Colombia, no sé de dónde, de Brasil, y se levantó la profeta y dijo, hijo, me dijo, no ores más por tu sanidad porque si yo te sano te vas a ir de la iglesia. Así que tengo que morir con este dolor, dijo, en la espalda. Yo sé y mi Señor me lo colocó. Qué terrible, ¿eh? Pero él entendió y Dios le dio la revelación de que fue un mensajero de Satanás que lo abofetee para que él no se engrandezca o no se vaya de la iglesia. Distinto es una persona que llega enferma a la iglesia. El Señor tiene que sanarla. El Señor tiene que sanar. El Señor la sana. El Señor tiene poder para sanar. Entonces Pablo se cree que él al momento de ser bautizado recibió el Espíritu Santo al tiro, pero era por un tema de premura, de apuro. Pero los demás, no, Señor. Quiero que leamos, por favor, el libro de Hechos 8, versículo 14 y 17. Lo de Pablo fue un caso excepcional. Pero aún así hay conocimiento de enseñanza. Ya, sigamos. Hechos capítulo 8, que no me va a dar el tiempo, me encantaría tener todo el tiempo del mundo para Pablo, a mí me encanta hablar de esto. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17.
¿Alguien puede leerlo, por favor? Son varios versículos. Hechos capítulo 8, versículo 14 al versículo 17. Amén. Si alguien lo puede leer, por favor, con voz clara, alta, y porque como estamos grabando. Hechos 8, del Sí. 14 al 17. Del 14 al 17. Veamos qué dice la escritura. Escuchemos, por favor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Anote ahí, ¿a quién enviaron a Samaria? A Pedro y a Juan. ¿Samaria era una región del pueblo judío o era una región del pueblo pagano? Pagano, ya, sigamos. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Otra vez, lee la primera parte, Rodrigo, por favor. Me falta mucho micrófono aquí. Esto está bueno, está interesante esto. Ahí me quedo muy bien. Pero ven a leerlo, vamos. Toma. Ese está Páseselo. bien. Aló. A ver. Quiero que analicemos esta parte, por favor. Me voy a sentar 2 minutitos. Está en mi casa. Escuchen. Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Ya. los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya. La región de Samaria era una región donde había una mezcla entre judíos y los paganos. No eran gentiles, totalmente gentiles. Y los samaritanos tenían descendencia judía, pero los antepasados habían peleado. Y hasta el día de Jesucristo no se miraban ni samaritanos ni judíos. De ahí vienen las parábolas del buen samaritano, la samaritana en el pozo de Jacob, etc. ¿Sí? Entonces, cuando los apóstoles supieron que los bautizó, adivinen quién fue el que los bautizó. Felipe. Felipe los bautizó. Felipe empezó a predicar y como ya venía la samaritana predicando, Jesús pasó por Samaria. Felipe después viene y empieza a predicar también el mensaje, se bautizan, pero pasaba algo. Algo faltaba. Algo faltó ahí. Por lo tanto, el bautismo no es para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué tuvieron que hacer los apóstoles? ¿A quién mandaron los apóstoles ahí? A Pedro y a quién más? A Juan. Pregunta, ¿quién de los tres tenía el rango más alto? ¿Felipe o Pedro? Porque aquí en los temas escriturales hay rangos específicos que las personas tienen que respetar. Hebreo, por favor, tenemos que ir a Hebreos capítulo 7, versículo 7. Hermano Mario, Hebreos capítulo 7, versículo 7. Mientras hablamos un poco sobre esto. ¿Quién tenía el rango más alto? ¿Felipe o Pedro? ¿Quién cree usted que tenía un rango espiritual más? No digo que uno era más espiritual que el otro, pero había ciertos órdenes y rangos que el mismo Jesucristo lo instruyó. Incluso a uno le dijo, sobre ti, le dijo, sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia. Porque tú vas a abrir, tienes las llaves del evangelio y vas a ser el primer evangelista. Y cuando tú empieces a predicar, multitudes se van a convertir. Y a través de Pedro se abre la puerta para el evangelismo. Fue el primer evangelista, Pedro. Por lo tanto, el rango que había en Pedro era mayor al de Felipe. Felipe solamente a lo mejor tenía la orden de predicar y de bautizar. Pero el apóstol Pablo más tarde dice, no impongan las manos con ligereza. Por lo tanto, a lo mejor Felipe no le impuso las manos porque no estaba la orden. Por eso le decían antes a mi hermano que él va a entregar la enseñanza acá. Los coordinadores tienen que someterse a lo que se les pide que hagan. Felipe acá se sometió solamente a lo que el Espíritu le dijo que hiciera. Usted vaya, usted predica y usted bautiza, pero usted no impone las manos. Porque acá tengo que mandar al presbiterio a imponer las manos. Y fueron 2 presbíteros a imponer las manos. ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Tremendo
apóstoles. Felipe no dejó ninguna epístola escrita. Pedro sí. Juan nos dejó el Apocalipsis, nos dejó primera de Juan, segunda, tercera y el libro de San Juan. ¿Te das cuenta del rango espiritual que hay en todo esto? Por lo tanto, si el coordinador se le dice, hermano, usted coordine, no tiene por qué ponerse a dar gracias a Dios, porque se le está pidiendo que coordine. Si usted le dice, hermano, coordine, no tiene por qué agarrar un himnario y empezar a exhortar lo que dice la letra del himnario, porque eso le corresponde al pastor o al predicador. Y si el coordinador está coordinando, no tiene por qué agarrar la Biblia y empezar a predicar de nuevo de lo que el hermano Guillermo predicó. Eso le corresponde al pastor si es que es necesario, si no, se termina el culto. Se hace lo que se le pide que haga. En la iglesia metodista y las iglesias pentecostales son ordenadas. Tuvieron que ir dos presbíteros. ¿Y qué hicieron esos dos hombres? ¿Volvieron a bautizar o no? No. ¿Qué hicieron ellos? Impusieron las manos. ¿Y qué pasó con esos varones samaritanos? ¿Qué cayó sobre ellos? El Espíritu Santo de inmediato. Por lo tanto, el bautismo no es para recibir el Espíritu Santo. El bautismo es para un sello de fe con mi Señor Jesucristo. Ya eso lo explicamos. La reunión pasada. Podríamos seguir acá, no voy a seguir. Si no me voy a ver. ¿Se puede bautizar dos veces o no? Sí, se puede. Depende. En algunos casos sí. Vamos a parar un poquito acá. Efesios 4, versículo 5. Efesios 4, versículo 5. Amén. Pase allá a correr el micrófono si quiere que lo diga. Por favor. Amén. Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos? Un Señor, una fe, un bautismo. Ya. Yo no puedo bautizar de nuevo a una persona que ya fue bautizada en una iglesia que tenga y que profese nuestra misma fe. No la puedo bautizar de nuevo. No se puede. Si es una iglesia evangélica y que tiene una doctrina, aunque no diga pentecostal en el libro, pero que su creencia sea pentecostal. Nosotros, nuestra creencia es que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? De que las obras no nos salvan, pero después que somos salvos tenemos que hacer obras de fe. ¿Sí? Nosotros creemos que Jesucristo murió en una cruz. Creemos que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Creemos que la sangre de Cristo no es para estar aplicándola en la casa, no es para estar echándola encima de un auto, ni siquiera para echarla encima de un hijo. La sangre de Jesucristo solamente para lavarnos y para limpiarnos de pecado, para nada más. Porque para echar fuera a los demonios está la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Basta que usted nombre el nombre de Jesucristo y los demonios huyen. ¿No es cierto? Ya, son muchas otras doctrinas más, pero nosotros creemos en eso. Si alguien llega a otra iglesia y fue bautizado bajo esa misma fe, no tenemos que bautizar. Pero si me llega un mormón acá, ¿qué hago? Es que pastor, a mí me bautizaron en un río, está dentro de la Biblia. No es nuestra misma fe. Hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo. Y hay pasajes bíblicos que también sustentan esa creencia. ¿Ya? No vamos a perder mucho tiempo en esto, pero esto es casi por sentido común. O sea, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, pues tenemos que pensar, tener todo el mismo pensamiento. Sigamos. Aquí yo quiero detenerme y estamos terminando ya. Aquí esto es lo último. El bautismo de los niños. Hay una controversia muy grande entre el pueblo evangélico y el pueblo católico. De que los católicos bautizan niños, pero lo hacen por un tema de negocio. En cierta forma sí es verdad. ¿Ya? Pero el bautismo de niños sí está en la Escritura. Quiero que eso quede claro. El bautismo de niños sí está en la Escritura. Pero yo como pastor no bautizo niños. Y no es que esté desobedeciendo la Escritura.
¿ya? Sino que nosotros también se nos permite utilizar el libre albedrío que nosotros tenemos. Por eso es importante conocer nuestras doctrinas fundamentales metodistas, no pentecostales, metodistas. El metodismo habla de que nosotros tenemos la libertad de elegir ciertas formas de caminar como cristianos. Por ejemplo, hay cristianos que no les gusta tener teles en su casa. Totalmente respetable. Pero yo en mi casa de repente veo National Geographic, de repente veo los camiones en Perú cuando van pasando por unas cuestas. Yo veo esos documentales y no me voy a ir al infierno por eso. Insisto, eso se llama libre albedrío. Tengo la libertad para elegir, para escoger lo que yo quiera hacer, mientras no falte el respeto a mi Señor, está todo bien. De hecho, el apóstol Pablo nos dice, todo me es lícito. Absolutamente todo. Ahora, no todo me conviene. ¿Ya? Y convenir acá, yo podría describirlo como crecimiento, no todo me hace crecer. Si ponerme un aro en la oreja por acá arriba, un piercing por acá que parezca chancho, ¿eso me acerca más al Señor Jesucristo? No sé, yo creo que no, entonces no me lo pongo, así es. Pero me voy a ir al infierno por ponerme un aro acá, no se va a ir al infierno. Se va a ver ridículo, ¿no? Aquí es distinto. Se va a ver ridículo, pero no se va al infierno por ponerse un aro, Javier. Te vaya a ver terrible, ridículo, sí. Te vamos a agarrar para el deseo aquí, ¿verdad? Así que mejor nunca le voy a ir aro. ¿Te das cuenta, no? Por eso en algunas iglesias son tan legalistas. Cortarse el pelo para la hermana. Es que en Corinto el apóstol Pablo dijo que la mujer tiene su cabello. Sí, pero las mujeres en Corinto eran casi todas prostitutas. Se acostaban con su hijastro. O sea, el apóstol Pablo dejó órdenes claras. Incluso en la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo prohibió a las mujeres que enseñaran en Corinto. Entonces, cortarse el pelo no es un pecado. No es un pecado cortarse el pelo. Pero la mujer, ¿cómo se ve con su pelo largo? Hermosa, pues se ve linda. ¿Ya? Pero hay algunas mujeres, yo he conocido casos de algunas mujeres que sufren con el pelo largo. Les duele el cuero cabelludo. Por lo tanto, un pastor no puede decirle, usted si se corta el pelo se va al infierno. No, está mal. No pasa nada si se corta el pelo. No pasa nada. Quiero que entiendan, por favor, no pasa nada si se cortan el pelo. Así que tranquila. Amén. Porque para algunas cosas nos ponemos legalistas. Pero dígale, hermano, dígale ahora. O hermano, juntémonos a las 6 de la mañana. No, te está loco. Es que hay que hacer lo que Jesús dijo. Sí, porque Jesús le dijo, ven todo lo que tiene y sigue. No, entonces no, mejor no. Para algunas cosas somos legalistas, para otras cosas no. ¿Te fijas? Entonces no pasa nada si te corta el pelo. Quiero que los hermanos, por favor, nunca, jamás ataquen eso desde el púlpito. No lo ataquen. Si una jovencita, imagínate, hay alguna hermana, una vez le pasó a la pastora. La dejaron como Dora la exploradora. Pero acá le hicieron un corte como el cano, que se equivocó la peluquera y le pasó a mandar un machetazo. Cuando se fue a ver, le dijo, ¿qué me hiciste en el pelo? No, la mesa cuestión, y le tuvieron que dejar el pelo más corto. Oiga, se destaparon hablando. Una hermana que ya no está acá. Se destaparon hablando, hermano. La falta de respeto. Se enojan hasta, ponte de pie, por favor, ponte de pie. Yo le tengo confianza. Hasta por eso se enojan, así porque se toman el pelo con un moño. Algunos se enojan por eso. Gracias. Por favor. Mientras la hermana no venga en pelota, no venga desnuda, provocando a todos los varones acá, no pasa nada. Somos libres en Cristo. Ya, por favor. He conocido casos, hablamos con mi hermano Gary hace muy poco de una jovencita en otra iglesia que la echaron para afuera prácticamente por su vestimenta. Oiga, qué poca. Ay, Dios mío, que aquí cuando ya empieza a calentar. Mejor avancemos, porque ya me estoy calentando. Se me quitó hasta el frío. No pasa nada, hermano. ¿Ya? Entonces, con el tema de los niños, acá hay una doctrina
Y la Escritura habla en ciertos pasajes de que los niños sí se pueden bautizar. Pero si yo como pastor no quiero bautizar a un niño, no pasa nada. Amén. No pasa nada. Porque aunque no lo bautice, el niño no se va al infierno. Porque para ser salvo no hay que bautizarse. Para ser salvo no hay que bautizarse. Ahora, si ese niño tiene leucemia, en un año más se va a morir, yo lo bautizo. Lo bautizo. Y le doy un lindo momento a su mamá, a su papá, de vivir el bautismo de su hijo. Lo bautizo, porque está en la Escritura. Necesitan que les dé pasaje bíblico, no van a entender esto, porque yo, la verdad que tengo miles de pasajes bíblicos. Es que los niños no tienen pecado. Sí tienen pecado. Sí tienen pecado. Los niños nacen en pecado. Son engendrados y son paridos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo el gran salmista. Sí tienen pecado, pero ellos no saben cómo arrepentirse. No saben de qué forma arrepentirse. Por eso es importante que nosotros los padres instruyamos al niño en su camino para que cuando sea grande no se arrastre. Así de simple. Amén. Ya, pongámoslo en pie. Pero si no, no voy a dar versículos, ¿para qué vamos a dar versículos? Tengo por miles de versículos y en la casa los que van a ver este video, si quieren aprender más, vengan a la iglesia. Así de simple. Porque no voy a dar todo el material. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a mi pastora María, venga para acá para poner la bendición sobre esto, por favor. Pégase una. Vamos a pedir la bendición al Señor por toda esta enseñanza. Si quieren pueden cortarnos, sí, córtenos el video. Vamos a pedir la bendición.